Nos acompaña el doctor Pedro Ramiro Velasco, asambleísta por la provincia del Carchi. Lo hemos invitado justamente de las leyes que se aprobaron y no se aprobaron en la Asamblea Nacional. Una es la ley de extinción del dominio y la otra es no al incremento del IVA, impuesto al valor agregado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Jorge. Saludos cordiales a la querida provincia del Carchi. Gustosos de compartir esta mañana la información. Sí, en este caso, señor asambleísta, mire que siempre hay cosas contrapuestas, ¿no? Cuando había el terremoto, hubo el terremoto en dos provincias, especialmente Manabí y parte de Esmeraldas, el gobierno, la misma bancada que hoy negó el apoyo, el incremento del IVA en 3 puntos, en ese tiempo el gobierno de la Revolución Ciudadana o Alianza País incrementó 4 puntos justamente para sacar de las penumbras que vivían las dos provincias producto del terremoto. Hoy el país vive un tremendo terrorismo, delincuencia, asaltos y también iliquidez por parte de muchos gobiernos que han dejado al país en la quiebra. ¿Por qué antes sí y ahora no? Buenos días. El presidente de la República en funciones, Daniel Noboa, en el mes de enero remitió a la Asamblea Nacional un proyecto con el carácter económico urgente para enfrentar la crisis del conflicto armado interno, la crisis social y económica. El objetivo fundamental, deberíamos entenderlo todos y apoyar, se trata precisamente de devolver seguridad, devolver paz al Ecuador, de enfrentar este conflicto armado que lamentablemente tiene en vilo a la población, no permite reactivar la economía, no permite activar los comercios, los negocios, dinamizar el turismo, porque estas organizaciones criminales narcoterroristas han copado la mayor parte de provincias y han tenido en zozobra inclusive al interno de las cárceles de donde se estaba dirigiendo la delincuencia organizada y los crímenes y delitos, extorsiones, secuestros. Tomó una decisión que me parece importante y acertada, el decreto 111, cuando declara el conflicto armado interno, estado de excepción para hacer frente y combatir abiertamente con la presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a estos grupos al margen de la ley. ¿Y quiénes son los que están operando y actuando para someterlos a estas organizaciones? Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay que reconocer esa labor de inclusive poniendo de antemano sus propias vidas. Y para ello no se necesita solamente aplausos o resoluciones o exhortos de la Asamblea indicando, sí, les apoyamos, estamos bien. Se necesita acciones pragmáticas y aquí hay que dejar de lado esa politiquería y más bien convertirse en aliados de la gente de bien, de la gente que quiere devolver la paz al país. Y lo que se necesita son recursos económicos, más allá de esos exhortos y esos aplausos. Se necesita darle los recursos materiales, logísticos, vehículos, movilización, chalecos, alimentación, todo lo que signifique los operativos que vienen realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y para ello se hizo un cálculo estimado. Llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa las autoridades más altas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y para este combate están requiriendo aproximadamente 1.900 millones de dólares. Y nosotros tenemos que dar alternativas. Y en base a eso el presidente de la República hizo un pedido a la Asamblea para que se verifique, se revise y se pueda considerar el tema del incremento del IVA, que es un mecanismo más rápido de recaudación y atender a esta necesidad emergente. Usted dijo una gran verdad, doctor Jorge. En el año 2016 tuvimos la posibilidad nosotros los ecuatorianos de aportar del 12 al 14% para la reconstrucción de las provincias de la costa, Manabí y Esmeraldas para su reconstrucción. Lo importante y lo que tiene que tener en claro la población no es el valor, el incremento del IVA, es que se administren bien los recursos económicos, es que se destinen para los fines que son necesarios y urgentes en el país. En este tiempo, lamentablemente, hasta hoy hay juicios penales, hay gente sentenciada y otros que están lastimosamente en calidad de prófugos, de que no invirtieron para los objetivos que aportó el pueblo ecuatoriano.
no se invirtieron para la reconstrucción de las provincias costeras y se fueron en corrupción. Y eso es lo que tenemos también desconfianza los ecuatorianos cuando aportamos algo en favor del país. Hoy tenemos que confiar que se trata de algo muy importante que es cuidar la vida del pueblo. Por lo tanto, aquí estamos en dos posiciones totalmente diferentes. Antes era válido el porcentaje del IVA, hoy no es válido. Antes se decía que sí se apoye y hoy no se apoya. Y es más, están tomando atribuciones que no las tiene, por cuanto los asambleístas no tenemos la facultad de crear impuestos, reformar impuestos, eliminar tributos. Es facultad privativa del presidente de la República, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución de la República. Mire que eso es lo que usted dice, lo correcto, ¿no? O sea, el gobierno tuvo la delicadeza de presentar este proyecto a la Asamblea Nacional, cuando él por decreto, en vista de la emergencia, lo puede hacer y será la Corte Constitucional prácticamente la que avale. Pero creo que en base a eso, usted dijo una cosa muy clara. En el país lo que cuenta hoy es la politiquería, el cuento barato. A hoy sí se hacen los defensores del pueblo, pero cuando han destruido al pueblo, la patria, prácticamente hoy ve con asombro, con tristeza, con malestar y asombro prácticamente lo que ha pasado en el país. Usted ve cómo en las cárceles vivían como reyes y también ex vicepresidente de la República, donde no se sabe, tenían hasta los privilegios fuertes, grandes. Vivían prácticamente como los jeques, que supuestamente, no sé si estarían privados de la libertad o cumpliendo una condena por cargos que la justicia ecuatoriana les había imputado. Pero hoy en día vemos que este país ha estado en pus, en corrupción, en cáncer, en una destrucción total. Si no se tomaba este tipo de medidas, el país prácticamente llegaba a un país de la barbarie. Usted, doctor Jorge, menciona cosas tan importantes como las siguientes. Desde hace algunos años atrás se permitió la desinstitucionalización del Ecuador y cada institución estuvo lamentablemente dirigida por gente relacionada con el crimen organizado, asociaciones ilícitas, con el tema del narcotráfico y con organizaciones terroristas. Cuando llega este gobierno, toma el toro por los cuernos como debe de ser y empieza a pedir directamente la intervención de nuestras instituciones emblemáticas como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en poco tiempo, hay que reconocer, es poco tiempo el que está el gobierno y es poco tiempo el que empezó a actuar en conjunto Fuerzas Armadas y Policía. Prácticamente estamos a un mes del estado de excepción y del decreto 111. Y ya se pudo recuperar el control de las cárceles, en donde pudimos evidenciar lo que usted está mencionando. Privilegios escandalosísimos. ¿Por qué? Porque estaban lastimosamente contaminados quienes estaban administrando las cárceles, quien estaba bajo el sistema de penitenciario, algunos miembros de la institución policial, otras instituciones como Fiscalía también, algunos fiscales comprometidos con estas organizaciones, jueces al servicio de los delincuentes. Entonces, ¿en quién podíamos confiar? Hoy se está prácticamente depurando, limpiando lo que usted habló hace un momento. Estábamos podridos lastimosamente con algunas instituciones y es la hora de que los ecuatorianos nos unamos. Dejemos de lado esos egoísmos, esa desunión que tanto daño nos ha hecho y es la hora de unirnos. Si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo. Si tenemos que sacrificar algo por el bien de nuestras generaciones presentes y futuras, tenemos que hacerlo. Tenemos que actuar con absoluta seriedad y transparencia. Ya no aguanta el país esos falsos discursos de ubicar supuestamente a un sector dentro de los malos y a otro dentro de los buenos, diciendo que solamente un sector es el que defiende al pueblo, que no permitan que se incremente el IVA, cuando lastimosamente sabemos que la mayor parte de personas que tienen sus pequeños comercios, negocios, empresas, industrias, transportistas, en fin, todo el sector estaba siendo explotado, extorsionado, vacunado.
Por lo tanto, esas cosas hay que mirarlas y ponerlas en una balanza. Estos temas son de seriedad, no se trata de discursos políticos, se trata de velar por el bien del Ecuador. Y estamos a tiempo de hacerlo si es que nosotros respaldamos las decisiones valientes que están haciendo nuestras instituciones, que hoy están demostrando que se puede conseguir todavía un país de paz y de prosperidad. En este caso, señor asambleísta, ¿cuál fue su posición, su voto ante el incremento del IVA? Mire, yo el día de, antes de ayer tuvimos una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, en donde yo voté en contra de lo que vino la objeción parcial del presidente de la República. ¿Por qué? Porque en ese informe de objeción parcial se nota el interés de dejar de lado el IVA de ciertas organizaciones políticas al interior de la Asamblea, que en principio estaban aliadas al gobierno y que cuando les conviene fácilmente se desvinculan o ya no dan ese apoyo, ya no dieron el apoyo al IVA. Y por lo tanto, ¿qué propusieron? Otras alternativas que no tienen facultad, que no tienen legalidad, que no tienen constitucionalidad, como el tema de un impuesto a la seguridad que se plantea, como el tema de impuesto a salida de divisas, como el tema de la contribución a las grandes utilidades. Ese tipo de cosas no son factibles de acuerdo a la Constitución porque no provienen desde el Ejecutivo. Debieron haberle pedido al presidente que las acoja y él las proponga como parte del proyecto económico urgente. Proponen diciendo, al IVA no están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que están de acuerdo? Buscan, entre comillas, justificar su no apoyo a través de otras medidas que no tienen la facultad. Vuelvo a insistir, no es facultad de los asambleístas proponer este tipo de iniciativas. Por lo tanto, yo soy coherente con lo que digo. ¿Tenemos que apoyar la decisión? Sí, hay que apoyar. Lo que yo hice observaciones y reparos en su momento, cuando tratamos en la comisión, en los porcentajes. O sea, no se podía dar luz verde, carta blanca, para que sea con el carácter de indefinido el tema del IVA. Tenía que haber una temporalidad, es decir, mientras podamos solucionar este tema de la crisis. Y en el tema del porcentaje, que en su momento fue acogido la revisión por parte del Ejecutivo, que ya no era en principio del 12 a 15 en forma indefinida, sino solamente del 12 al 13%, un punto para que sea carácter permanente. Y los 2 puntos durante estos años que dure el conflicto, que no sabemos hasta cuándo, pero se hablaba ya de 3 años. Pero se podía revisar ese tema. Así es que estamos nosotros hoy convocados para sesión virtual de la Asamblea, en donde tenemos 2 opciones. La una, que es el allanamiento al veto del presidente de la República, y la otra opción es la ratificación que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para el caso del allanamiento, se necesita la mitad más uno, mayoría simple, y para lo que es la ratificación de lo aprobado por la Asamblea, que vuelvo a insistir, no está dentro de esas facultades, porque en cualquier momento la Corte Constitucional puede declarar inconstitucionalidad, se necesita mayoría calificada, que son 92 votos. Mire que es importante esa aclaración porque el país requiere siempre la transparencia y el accionar también de sus asambleístas. Y creo que, de igual manera, pues, no se podía permitir, o de acuerdo a lo que usted manifiesta, pues que sea el IVA indefinido, sino temporal. En la extinción del dominio, creo que la gente lo ha visto muy bien, porque tienen que rendir cuentas todo tipo de autoridades que ejerzan una función pública para que demuestren sus ingresos, de a dónde es lo que provienen. Cuéntenos el detalle de la extensión del dominio. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico nacional la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que lamentablemente fue aprobada anteriormente y nunca dio resultados para nada, por cuanto no tenía normas claras, no tenía un procedimiento expedito para que esto pueda prosperar y se pueda recuperar bienes objeto de actividades ilícitas, bienes objeto de la corrupción, actividades que generaron bienes de dudosa procedencia del narcotráfico, en fin.
El día de ayer se aprobó en segunda la ley de extinción del dominio. En términos generales puedo decir sí, está bien que se apruebe una ley de extinción del dominio, todos apoyamos y se aprobó por unanimidad. Pero sí todavía tiene falencias, todavía tiene algunos resquicios jurídicos que lamentablemente no fueron aclarados oportunamente. ¿Por qué? Porque en algunos casos todavía se mantiene el tema de que hay que esperar sentencia ejecutoriada. Imagínense lo grave que significa eso. O sea, esperar lo tortuoso que significa que termine un procedimiento penal para que pueda iniciarse un procedimiento civil patrimonial de extinción de dominio, de recuperar esos bienes en favor del Estado. Se estaban confundiendo términos de acusación particular, es decir, confundiendo lo penal con lo civil, porque lo civil es el tema patrimonial, es el tema exclusivamente de extinción de dominio, y lo penal es los delitos que son los que se combate a través del Código Orgánico Integral Penal. El tema de los años, se hablaba de 80 años en los que se prescribirá estas acciones. Hay algunos temas que necesitan ser aclarados. Aspiro que el presidente de la República, el momento que vaya a conocer este proyecto, lo analice con todo el equipo jurídico y haga las observaciones y vetos parciales respectivos para que mejore esta ley. Porque, ¿de qué sirve que una persona que haya cometido actos de corrupción, de que haya desfalcado, de que haya robado al país, al pueblo ecuatoriano, primeramente lo sometan a un procedimiento penal y cuando se podía haber sometido paralelamente a un procedimiento civil de extinción de dominio y esperar a que termine el proceso penal, que usted sabe que dura eternidades y años acá en nuestro país, para que recién se pueda iniciar el procedimiento de extinción de dominio? Es decir, hay temas que no se tomaron en cuenta. Yo el día de ayer estaba preparado para hacer algunas observaciones, yo había solicitado la palabra. Lamentablemente el presidente tiene un afecto a ciertas organizaciones al interno de la Asamblea que solamente les concede a los aliados, entre comillas, y a quienes tenemos una posición radical firme, como que nos mantiene sin este derecho un poco aislados. Pero nosotros no doblegamos ni bajamos la guardia y vamos a seguir insistiendo. Y ya hoy estaba mirando en la mañana algunas observaciones que hace la propia Fiscalía en reparos que hace de esta ley de extinción del dominio. Es decir, yo sé que no hay leyes perfectas en ninguna parte del mundo, pero hay leyes que pueden mejorarse y para eso se deben recibir los aportes y las valiosas sugerencias de quienes deseamos que una ley sea aplicable y que tenga efectos inmediatos. Así es, señor asambleísta, mire que lo estoy escuchando con mucha atención y todas las cosas tienen que ser siempre tratadas y analizadas y muy importantes, sobre todo debatidas, para que la justicia actúe con certeza y con firmeza. Lo que sí nos preocupa es que todavía hay grupos que se creen defensores del pueblo ecuatoriano, y hablo justamente de algunos dirigentes indígenas que llaman a movilizaciones, cuando este país lo que hoy quiere es unidad, y vemos a quién defienden este tipo de dirigentes indígenas, no todos, unos pocos que son bien identificados, que le están causando un daño tremendo al país. Creo que a este Ecuador hay que unirlo, pero hay que hablar con propuestas, con ideas, y no con la cuestión de discursos baratos que el pueblo ya los tiene identificados. Hoy es el momento de decir basta también a estos grupos que prácticamente lo que quieren es causar el malestar para que otros pesquen a río revuelto. El tema de las anunciadas se justifican cuando haya reivindicaciones, cuando estas organizaciones busquen precisamente juntos salir de la crisis, aportar con ideas, velar porque se defienda la gobernabilidad, la soberanía, para que se combata la corrupción, los crímenes transnacionales. Yo pienso que ahí es importante y nosotros, el pueblo ecuatoriano, aplaudiría. Pero actualmente estamos en un estado de excepción. Estamos con movilización, con restricciones, con inclusive toque de queda, en donde se necesita que los ecuatorianos cuidemos nuestra integridad, cuidemos a nuestra propiedad y los bienes públicos y privados, y por lo tanto no es el momento propicio como para hacer uso de este derecho a la resistencia. Hay momentos y hay espacios para hacerlo. Hoy el país necesita que todos nos juntemos para respaldar las acciones valientes que está tomando el gobierno, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por lo tanto,
no son momentos propicios, más aún cuando estamos nosotros en puertas de este feriado, que se necesita nuevamente, por lo menos en algo, que se reactive la economía de las diferentes ciudades, de los diferentes cantones y provincias de nuestro país. Y tener cuidado, tampoco ser muy confiados de que ha bajado intensamente estos temas de violencia en estos días, pero pueden nuevamente volverse a reeditar estos capítulos que nos pueden afectar. Así es que yo pienso que es importante que tomemos las cosas con calma, con tranquilidad y que pensemos en el Ecuador de paz que todos anhelamos. Doctor Jorge, yo quiero agradecerle su gentileza. Yo tengo comprometido un compromiso de otra entrevista y estaremos oportunamente comentando de estos y otros temas con el mayor agrado como siempre. Con gusto. A usted por aceptar esta invitación y vamos al corte comercial y estamos con más entrevistados.